empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial Positivamente Saludable, con la temática titulada Gestión del Estrés. ¿Qué hacemos con el estrés que sentimos? Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy pero muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días para todos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar hablando ya de nuestro tema número 10. Vamos a estar hablando de gestión del estrés, específicamente qué debemos hacer con el estrés y cómo las enfermedades derivadas del estrés se vuelven un punto clave al momento de hablar de los planes de prevención dentro de los entornos laborales. Vamos a estar revisando este contenido en 3 momentos importantes, claves, que nos van a llevar del objetivo general, que es comprender los conceptos fundamentales del estrés y su manejo, a unos tips específicos frente a cómo debemos actuar, ya entendiendo el estrés desde un tema mucho más preventivo y obviamente organizacional. Vamos a pasar por unos momentos iniciales donde vamos a estar revisando conceptos claves, un poco recordar algunos temas importantes en relación a lo que es el estrés, cómo nuestro cuerpo reacciona al estrés y luego sí pasamos entonces a entenderlo dentro del entorno laboral y a estos tips ya más desde el lado individual y organizacional. Entonces, bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy. Bueno, para arrancar, hay un tema importante y es entender que el estrés pues, es una respuesta que nuestro cuerpo tiene siempre cuando se siente agredido, no importa si se activa con las agresiones físicas o con las psíquicas. Al final, lo que el cerebro interpreta como una respuesta que le puede afectar, bien sea para su supervivencia física o para su supervivencia en estatus, en amenaza a su identidad, en amenaza a su equilibrio, a su homeostasis, que es el término que usamos para denominar ese equilibrio, pero en relación también a la parte emocional o psicológica, pues hace que haya una respuesta, una secreción de hormonas, principalmente el cortisol, aunque tenemos otras también, como también los andrógenos, que son los que nos ayudan a responder, ¿verdad? A tener esa energía extra en los músculos para poder responder ante la situación, pues se activa esta respuesta para que podamos defender, bien sea nuestro estado psicoemocional o también nuestra supervivencia o conservar
nuestra integridad física. Entonces, pues es eso, el estrés finalmente es una respuesta biológica, es una reacción fisiológica. Eso porque es importante entenderlo, porque de alguna forma querer eliminarlo o querer de alguna forma suprimirlo por completo, pues es un poco como esperar que nosotros no tengamos la posibilidad, por ejemplo, o no queramos que nuestro cuerpo nos diga que tiene hambre o tiene sed o tiene sueños. Al final, el estrés es algo necesario para nuestra supervivencia y para nuestra salud también. Entonces, uno de los mitos más, de alguna forma, reforzado en el tiempo en las organizaciones es que el estrés se tiene que eliminar, que cero tolerancia al estrés. Y claro, cuando lo entendemos dentro de la connotación del estrés dañino para la salud, sí, hay que eliminarlo y sí, hay que tener una cero tolerancia a vivir bajo esos estados prolongados y constantes del estrés. Sin embargo, tenemos que ser muy claros en el discurso, porque si nosotros nos mantenemos en ese discurso en donde no queremos que haya estrés o castigamos el concepto como tal del estrés y la noción que la gente empieza a tener del estrés, lo que hacemos es de alguna forma bajar o acostumbrar a la gente a un nivel de tolerancia del estrés pues mucho menor, ¿verdad? Porque pues de alguna forma todo el tiempo le estamos diciendo, mire, si usted se siente estresado, pues eso está mal. Entonces, lo que hay que hacer es tener un lenguaje mucho más propositivo en relación al estrés, de primero autocrítico, en el sentido en que debemos entender por qué se está generando esa respuesta fisiológica, qué es lo que realmente está amenazando mi integridad, bien sea física o psíquica, y desde ahí, desde esa postura, sí comenzar a tener una gestión de ese estrés, pero evitando pues precisamente esa connotación en que cualquier estado de estrés pues se convierte en algo que no queremos tener o en algo que pues es indeseable, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ya vamos como en esos dos mensajes. El primero es, el estrés es una respuesta fisiológica tan importante como respirar, alimentarse, tomar agua, ¿verdad? Así que de entrada ya sabemos lo importante que es, por lo tanto, no debemos evitarlo, sino entender y gestionarlo. Y dos, para poderlo gestionar, necesitamos ese lenguaje propositivo alrededor del estrés que deje de castigar el estrés como concepto, ¿listo? Empezar a ser un poco más autocríticos con ese tipo de discursos, esas narrativas que empezamos a construir y que van reforzando una cultura de muy baja tolerancia a la frustración, poco asertivas también al momento de entrar a gestionar la prevención de ese estrés, y que pues no nos alimentan o no nos llevan mucho a entender realmente qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, bueno, con esos dos temas arrancamos. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, vamos a comenzar ya a estudiar, perdón que se me pasó una diapositiva, el estrés ya desde el ámbito laboral. Entonces, para eso, pues entendamos primero que todo que no todo, o incluso ustedes lo saben, no lo que me estresa a mí es lo mismo que le va a estresar a mi compañero o a la persona con la que trabajo. El agente estresor tiene una capacidad única para cada persona de generar esa respuesta fisiológica. Al final de cuentas, eso es como, es un botón, es una reacción, porque también está nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Involucrado en la respuesta del estrés. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí, por ejemplo, me encanta el dulce y yo veo, ¿verdad? Estoy como caminando y veo una pastelería, incluso comienzo a sentir que los pastelitos están comenzando a salir y el aroma, ¿verdad? Está inundando el entorno, el ambiente. Todo mi sistema nervioso comienza a procesar esa información y empieza a tener una reacción fisiológica de gusto, ¿verdad? Entonces comenzamos a salivar, el estómago incluso puede también comenzarnos a sonar. Eh, Pasa algo muy similar, pero si a mí no me gusta el dulce, por ejemplo, y yo paso por esa pastelería que está recién sacando sus panecillos y todo el entorno huele y es bastante, se siente, ¿no? Ese dulce, posiblemente
o no me despierte ninguna reacción, o por el contrario, yo siente como cierta repugnancia y diga como, uy, alguien está cocinando algo que como que no me gusta mucho. Entonces, eso pasa lo mismo con el estrés. Ese agente estresor al final se convierte en un estímulo que, dependiendo de la persona, de la experiencia que también tenga con estímulos similares en otros momentos de su vida, puede activar esos botones, por así decirlo. Entonces comienza esa liberación, comienza también las glándulas suprarrenales a trabajar y comienzan a generar este glucocorticoide, el más famoso que conocemos, que es el cortisol, y todo el sistema pues entra como en esa respuesta en la que deseamos desesperadamente pues huir o tener una respuesta que al activarse me ayude a adaptarme a esa situación estresante. Entonces, el agente estresor es de ahora en adelante pues nuestro mejor amigo, porque es el que vamos a poder de alguna forma regular. Identificarlo es muy importante. Eso en gran parte es lo que hacemos con la batería. Cuando aplicamos la batería de riesgo psicosocial, estamos identificando cuáles pueden llegar a ser esos agentes estresores que están incrementando los niveles de estrés en la población y obviamente la fuente que genera y que los está poniendo allí para que las personas interactúen con estos agentes estresores o con estos factores. Entonces, el agente estresor pues es muy bueno en cierto sentido porque si lo identificamos muy bien, es fácil que podamos intervenir porque tenemos claro, si ya sabemos cuál es el switch que me prende la respuesta fisiológica, pues ya yo sé que lo que tengo que hacer es apagar ese switch o buscar de qué forma yo aíslo a esa persona que está teniendo la reacción de ese cortocircuito que está entrando allí a generar una reacción. ¿Listo? Ahora bien, como el estrés que estamos comentando acá no es del todo malo, ¿verdad? Recuerden, todo en grandes cantidades hace daño, ¿verdad? Entonces el estrés es igual. Si yo debo comer y debo alimentarme, pero si yo comienzo a comer y a comer y a comer y a comer más de la cuenta, pues también voy a tener, por más de que sea una necesidad fisiológica, voy a tener un impacto en la salud. Entonces es lo mismo, ¿cierto? Entonces, a pesar de eso, como el estrés es algo que sí o sí pues necesitamos, identificar ese agente estresor me va a permitir a mí saber cuáles son los caminos por los cuales me va a ir mejor trabajando con esa población. Así como buscamos qué los motiva, y hemos hablado ya en diferentes espacios de webinar, qué es eso que motiva a nuestra población, también debemos evaluar qué es lo que por el contrario los limita, que los asusta, que los reta, cuáles son esos agentes que generan mayor dificultad en la población, que pues es también lo que define la cultura de ese equipo. Entonces, el agente estresor, pues es esto, es un hecho, es una situación, puede ser una persona, puede ser un objeto, increíblemente, o sea, algo que tenga la suficiente carga para activar o emocional o psicológicamente esta respuesta, va a ser también que se despierte esa respuesta física. Ahora, lo que deben tener en cuenta no es tanto si se despierta o no la respuesta, porque eso pues lo podemos regular, pero de alguna forma si la persona se siente amenazada, pues va a tener esa respuesta, ¿verdad? Lo que debemos entender es que depende de muchos efectos o depende de muchos factores también en el entorno para que se pueda dar o no de una forma saludable, por así decirlo, o de una forma gestionable. Entonces, ¿de qué depende ese efecto? Depende en primera instancia de la magnitud que tenga ese efecto del agente estresor, o sea, qué tanto estrés realmente me genera, o sea, qué tan aversiva es la respuesta fisiológica que yo estoy despertando en mí debido a ese agente estresor. La influencia que tiene sobre la persona, ¿verdad? Las experiencias pasadas, que son la experiencia al final es lo que me va a decir, es esa historia que va a tener la carga y me va a decir si hay o no una reacción lo suficientemente peligrosa para la persona o no de esa situación, y va a decir, mira, ¿sabes qué? Necesitas sí o sí reaccionar
para huir o sobrevivir esa situación. Entonces, las experiencias pasadas aquí también van a ser un arma que nosotros podemos utilizar de forma favorable porque es la que nos va a permitir a nosotros manipular, en el buen sentido de la palabra, para que la persona comience a asociar esas experiencias pasadas, lo que les ha funcionado en momentos anteriores y lo que no, y lo comiencen a aplicar dentro de su entorno laboral para gestionar ese estrés o esa respuesta de estrés que está teniendo la persona. Así que temas, por ejemplo, intervenciones que podamos hacer sobre las personas que traigan a colación esas experiencias pasadas van a ser favorables a nivel cognitivo para intervenir el estrés. Ahora, si el número de agentes estresores también es simultáneo y la variedad de estos agentes también es amplia, pues cada vez eso obviamente va a ir complejizando la forma en cómo nosotros podemos actuar o intervenir. Eso es importante porque en la medida en que tenemos un espacio complejo, pues así también va a ser de compleja la intervención que debamos hacer. Intervenciones que deben ser multifactoriales. Es decir, el estrés no es lineal, aun cuando la curva que estamos viendo en pantalla muestra que el estrés va, crece, decrece y desaparece. El estrés no responde a un solo factor, el estrés es multicausal, ¿verdad? Y por lo tanto debe ser intervenido también de forma multidisciplinar. Es decir, no interdisciplinar únicamente, porque inter puede ser dos disciplinas adicionales, multidisciplinar. Es decir, que debemos contemplar, no trabajar en equipo necesariamente, o sea, interdisciplinar es importante, pero también que hayan varios expertos que desde su perspectiva le pongan un ojo al estrés. El estrés se evalúa incluso, miren, desde la ergonomía, ¿sí? Porque además ustedes saben que esto también son temas de ergonomía cognitiva, de ergonomía psicosocial, porque es cómo te adecuas, ¿no? Como el entorno de trabajo se adecua a ti. Entonces, ergonomía, ingenieros que entienden perfectamente cómo funciona el estrés, incluso porque el estrés se da en la naturaleza, está presente en todo lo que hacemos, en los materiales, en cada uno de los elementos. Entonces, ingenieros entienden muy bien el tema del estrés. Es decir, cada cual desde su enfoque, ¿verdad? Le puede poner esa perspectiva para poder hacer esta intervención que ya sabemos es necesaria que sea pues multifactorial debido a que también hay un gran número de agentes que entran e interactúan con el entorno y pues es muy difícil poder decir que solo corresponde a un agente en un tiempo lineal y sin ninguna interferencia o ningún factor adicional. También está el tema de las soluciones disponibles. ¿Por qué? En la medida en que la persona percibe un mayor número de recursos personales, sobre todo en el ambiente, de los cuales puede disponer ante esa respuesta, pues la misma respuesta emocional va a regular el comportamiento que la persona va a tener en ese entorno. Entonces, ahí es donde uno comienza a pensar. Pónganse ustedes el ejemplo, están a altas horas de la noche en una carretera, manejando, se les pincha una llanta, no hay luz, no hay nada a kilómetros de distancia, pero tienen señal en el celular, ¿cierto? La respuesta uno dice, bueno, ahí baja un poco porque tengo como llamar, simplemente pues tengo que poner las estacionarias y esperar a que llegue la grúa o el seguro y me atiendan. Ahora, misma situación sin el celular. No tengo batería, no tengo cargador, no tengo forma de llamar a nadie, ¿verdad? Muchos pensarán, bueno, si no es una zona o es una zona conocida, pues yo apago el carro porque ¿qué más puedo hacer, verdad? Y camino y busco ayuda. Si yo puedo y tengo la llanta de repuesto, yo mismo hago el cambio de la llanta. Entonces, comienza nuestro cerebro a trabajar y a buscar soluciones, ¿sí? ¿Qué soluciones disponibles tengo en el momento? Entonces, si nosotros pensamos en nuestro entorno laboral, el colaborador debe tener la percepción precisamente de que hay soluciones disponibles a los factores de estrés que está viviendo, que está experimentando o a los que está expuesto. Eso hace que la respuesta de estrés disminuya porque me genera esa tranquilidad y esa estabilidad saber que cuento con recursos para responder a esa situación. Diferente es si no tiene esos recursos o esas soluciones disponibles o no tiene la percepción de que las tiene,
hace que mi respuesta de estrés, mi curva, pues sea mucho más pronunciada y el efecto en salud también puede llegar a ser más pronunciado, sobre todo si se mantiene en el tiempo, si es constante, si yo veo que por más que hago y hago, yo no tengo opciones y el problema sigue y la misma sensación sigue. Y ahí es donde empieza la fatiga. Entonces, la fatiga como enfermedad, la fatiga crónica. Entonces, este es otro elemento clave porque si nosotros empezamos a entender la manera en cómo opera el estrés, pues podemos llenar a nuestros colaboradores de muchos recursos de intervención que además de la charla, que la charla, la respectiva charla, pues igual es importante, van a hacer que la persona pues cuente y tenga con esas opciones para responder y para de alguna forma salvaguardar su integridad física y emocional, pero pues también su situación laboral. Esto obviamente, pues como todo en la vida, tiene una influencia directa de las condiciones personales o hereditarias. Es decir, si yo tengo o suelo tener, soy más propensa a generar cortisol, a estar en un estado emocional ansioso todo el tiempo, o he tenido o he vivido algún tipo de trastorno psicopatológico, pues voy a comenzar, obviamente, a experimentar el estrés de una manera diferente. Eso tiene mucho que ver también con la historia, lo que hemos heredado de nuestros padres y abuelos. Entonces, sí o sí es necesario que desde la organización se tenga esa capacidad de evaluar las condiciones individuales de todos los colaboradores a quienes les hacemos un diagnóstico psicosocial. Incluso aplicando la batería, ustedes saben que se puede sacar esa información individual para que ustedes vean. No tiene que ser el uno a uno perfectamente intervenido individual, porque sabemos que en el riesgo psicosocial nuestra prioridad siempre va a ser el grupo, el número mayor de expuestos y vamos trabajando con los grupos de acción psicosocial. Pero sí es importante que si ustedes ven dentro de sus estadísticas, en los resultados, algún pico, si por ejemplo en el área financiera, el 70% del área financiera tiene un riesgo psicosocial bajo, ¿verdad? Y tengo un 20% que está en medio, un 5% que está en alto, pero tengo un 2 o un 1% que me representa una, dos o tres personitas que está en riesgo muy alto. Sobre esas personas, que incluso a veces me ha pasado que es una sola persona de un grupo como de 50 personas la que está presentando el mayor nivel de estrés. Sobre eso es que yo tengo que ir y hacer mi lupa, ir a ampliar mi diagnóstico, ir al subdiagnóstico y ver qué es lo que está pasando para que esta persona pues esté teniendo esa respuesta. Pueden ser muchas cosas, incluso personas que responden mal la batería, porque también nos ha pasado que responden al revés de cómo está la instrucción y hace que el puntaje pues sea todo lo contrario a lo esperado para la normalidad de ese grupo. Pero si no es el caso y si sí estamos teniendo un caso atípico dentro de esa población de estrés, sí debemos ponerle atención a qué factores están alrededor de esta persona que puede estar generando esa respuesta. Factores como condiciones individuales, condiciones extralaborales que puedan estar influyendo en el entorno intralaboral, condiciones como tal del puesto de trabajo. Entonces recuerden que la batería de riesgo tiene otros instrumentos de apoyo, como las entrevistas, los grupos focales, está también el análisis, el APT, el análisis de puesto de trabajo. Entonces, ustedes pueden utilizar esos instrumentos, incluso otros también, para pues poder hacer ese estudio de caso en esos picos o en esos puntos atípicos que son importantes ver qué es lo que está pasando allí. Y finalmente, bueno, el apoyo. El apoyo, si nosotros hemos sido personas que hemos desarrollado esas redes de apoyo, tenemos un estilo de afrontamiento donde nuestros pares se vuelven también ese elemento multifactorial que ayuda a gestionar el estrés, pues vamos a tener un factor protector. Si no es el caso o no está pasando eso, vamos a tener una dificultad allí en la respuesta que no solamente para la persona, sino que todo el grupo vaya a tener con respecto al estrés que está percibiendo. Si ustedes se dan cuenta, en la curva que tenemos acá, vamos a ver
el eustrés y el distrés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y porque siempre tenemos una equivocación acá en pensar que es que el distrés es malo y el eustrés es bueno, entonces decimos el estrés positivo. No. Acá es un concepto que hemos ido manejando y culturalmente ya lo hemos apropiado, pero no es que haya un estrés bueno, un estrés malo, un estrés positivo, un estrés negativo. Es simplemente que, como todas las emociones y como toda respuesta fisiológica, cuando nosotros comenzamos, cuando nuestro cuerpo entra a generar esas respuestas, llega un punto donde la secreción de hormonas llega a su pico, cumple su función y luego el cuerpo mismo comienza a desactivarse. Comienzan las hormonas que desactivan el cuerpo, son las que aparecen. Ustedes saben que nosotros tenemos hormonas que se activan para tener una respuesta de activación de ciertas cosas, como la vigilia, por ejemplo, estar despiertos, ¿sí? Y tenemos hormonas que se activan, o sea, en el cuerpo todo se activa, no hay nada que se desactive, pero hay hormonas que se activan más bien para decirle al cuerpo, descanse, ¿sí? Entonces, se activan las que me activan y luego se activan las que me tienen que decir, descanse, entrar en reposo, ¿sí? En el estrés es igual. Entonces, cuando se acaba la respuesta, que ya entramos en el pico más alto de respuesta y necesitamos sí o sí comenzar a decantar esa cantidad de hormonas que están en el cuerpo para que el cuerpo reaccione y sobreviva, ¿verdad? Debe haber un estado, de alguna forma, de recuperación de esa fatiga. O sea, debe haber un momento donde el cuerpo ya vaya saliendo de toda esa carga química y comienza a entrar en reposo, ¿sí? Para recuperarse y obviamente puede volver a tener otra respuesta de estrés, pero el ideal es que cuando la vuelva a tener, el cuerpo haya logrado recuperar pues toda su homeostasis, todo su equilibrio y pueda estar en una fase de reposo. Cuando no sucede, que ese es el real problema, es cuando estamos en constante activación. Entonces, es como una máquina, ¿verdad? Nuestro vehículo que está prendido todo el tiempo y que nunca descansa, no tiene reposo. Entonces, esa energía que se gastó, pues no se vuelve a recuperar, ¿sí? No hay esa recuperación no solamente de la parte emocional y mental, sino también de la parte física. Esa recuperación de la fatiga de los músculos que estuvieron activos, no nos damos cuenta. Miren, puede ser que no sea un estrés que nos llevó a correr, que de pronto sentimos que estábamos en peligro en la calle, entonces salimos a correr. Claro, ahí hay una respuesta clara a ese agente estresor, ¿verdad? Pero puede ser que incluso no tengamos la necesidad de activar la respuesta de huida y sin embargo nuestro cuerpo sí va a estar activo. Entonces comenzamos a tener aquí en esta parte de acá el acúmulo de tensión y eso es porque nuestra máquina está trabajando todo el tiempo, nuestras glándulas suprarrenales y todo nuestro sistema está trabajando para que los músculos estén preparados. Entonces la tensión no desaparece, no tenemos ni idea, no nos damos cuenta muchas veces. A veces es nuestro estado natural y decimos que tengo la tensión acumulada en el cuello y entonces nos hacemos masajes y realmente pues los masajes ayudan, pero pues la solución no está en el masaje, la solución está en ver por qué nuestro cuerpo mantiene prendida esa máquina de huida, qué es lo que está pasando para que eso no se apague y no volvamos a nuestro estado de reposo. Entonces, la curva realmente lo que nos habla es de esto. ¿Qué pasa con el eustrés? El eustrés es la curva que logra llegar al reposo, que logra cumplir su función, decirle al cuerpo, sáquelo adelante porque está en una situación difícil, pero usted puede, y cuando ya termina, logra recuperarse. El distrés es cuando definitivamente no apagamos la máquina, ¿m? Y seguimos dándole y dándole gasolina y hasta que pues el cuerpo mismo dice no puedo más y se apaga, ¿sí? Y eso nos pasa emocional y físicamente. Y llega un momento donde o bien colapsamos y necesitamos sí o sí dormir, o comenzamos a tener ciertos efectos, incluso psicóticos, producto de un estrés muy prolongado, donde el sueño se ha visto afectado y también, obviamente, nuestra respuesta emocional. Eso que les estoy diciendo, pues es lo que conocemos como colapso y es señal también de afectación en salud. Cuando eso pasa, a veces si no ha pasado durante mucho tiempo se puede recuperar,
Pero a veces, y hemos visto casos que ya las personas quedan con un diagnóstico clínico relacionado con pensamiento psicótico porque ya no logran generar la recuperación de la fatiga necesaria y de sus funciones cognitivas y en general de su respuesta ante situaciones de estrés y quedan con esa sintomatología que pues tienen que seguir ya en tratamiento. Eso es lo que entendemos como la curva de la función eustrés-distrés. Conclusión, no es que el estrés haya un estrés bueno y un estrés malo. El estrés es estrés, ¿listo? Neutro, es una respuesta fisiológica. Hay una capacidad normal del estrés cuando el estrés cumple su función y se recupera, o una respuesta de estrés, podríamos decir ya fuera de lo normal, que me genera afectación en salud, producto de mantener ese estrés prolongado durante mucho tiempo. ¿Listo? Eso entonces, lógicamente, pues como les hablaba hace un momento, tiene que tener incidencia también de los factores individuales, lo que para una persona implica solucionar el estrés o dar la respuesta correcta, para otra persona pues puede dentro de ese entorno no encontrar una solución y no dar una respuesta correcta y mantener la máquina trabajando todo el tiempo hasta pues ya verse afectado. Factores individuales que también tienen que ver con la escolaridad, con la experiencia laboral, con las estrategias de afrontamiento. Entonces, cuando ustedes ven que las empresas hacen programas o talleres de los estilos de afrontamiento, aprovechenlos, porque si son realmente orientados a generar las herramientas para atender el estrés o para manejar el estrés, no solo les va a servir para el entorno laboral. Y es esta estrategia de afrontamiento la única que nos va a permitir adaptarnos a cualquier situación. Pueden ser situaciones críticas, pueden ser situaciones de incertidumbre que normalmente nos pueden generar niveles muy altos de ansiedad, la situación que sea, pero es ese tipo de entrenamientos de estrategias de afrontamiento las que de verdad nos van a servir al momento de organizar nuestra conducta cuando tenemos un agente estresor, cuando tenemos que dar una respuesta de estrés. Entonces, este se vuelve pues un tema clave, pero bien trabajado. No nos sirve un taller de 2 horas. Nadie, yo creo que hasta el momento, ha logrado entrenar una estrategia de afrontamiento, porque pues además son muchas, ¿no? En un taller de 2 horas o una capacitación. Entonces, si lo vamos a trabajar y lo vamos a hacer realmente con la intención de desarrollar la competencia, es importante que consideren esto como un programa de entrenamiento. Así como cuando uno va al gimnasio y uno dice, necesito trabajar piernas y entonces esta semana voy a hacer estos ejercicios y la próxima semana hago y en casa continúo reforzando. Es lo mismo. Digamos que el músculo que vamos a entrenar es diferente, pero es lo mismo. Acá necesitamos que lo manejemos como un programa de entrenamiento. Y el locus de control, que eso se lo traigo porque no nos damos cuenta a veces y las personas suelen tener un locus de control externo, ¿no? Ustedes saben. Entonces, si nosotros como organización capitalizamos eso, entendemos y sacamos provecho de ese locus externo, podemos utilizar herramientas como por ejemplo los planes de comunicación para precisamente ayudar a las personas a gestionar su estrés, ¿sí? Pero si nosotros trabajamos por comunicación, por los planes de comunicación, un mensaje claro de manejar el estrés, de lo que significa el estrés, trabajamos un concepto positivo alrededor de la gestión del estrés, debe ser coherente también con la forma en cómo se llevan a cabo los procesos, la forma como se está organizando el trabajo, ¿verdad? Cómo están diseñados los puestos de trabajo para que sea en esa coherencia exista consistencia y la persona pueda realmente cambiar la forma en cómo se está comportando. Pero si yo por un lado hoy les hablo, tenemos nuestro entrenamiento en estrategias de afrontamiento, tenemos una campaña de comunicaciones buenísima sobre la connotación del estrés y posicionamos el estrés como algo natural, pero que debe ser gestionado. Pero por otro lado, los procesos están desorganizados, la carga laboral está mal equilibrada, los horarios laborales están exageradamente altos
Y así, ¿verdad? Comenzamos a enlistar un sinnúmero de factores de riesgo, pues no va a ser coherente. Entonces, ese mensaje va a llegar, la gente seguramente va a empatizar con el mensaje porque lo va a sentir, se va a sentir identificada, pero acto seguido van a perder credibilidad y van a decir, lo mismo de siempre. Sí, eso sirve para uno, eso sirve para la vida de uno, pero aquí eso no se puede aplicar, que es el comentario que uno siempre escucha. Entonces, antes de arrancar y decir, es que tenemos el factor de riesgo psicosocial elevado en control sobre el trabajo y tengo un alto nivel de estrés, entonces voy a ir a hacer talleres de afrontamiento. Antes de decidir qué tipo de intervención voy a hacer yo en la gente, debo primero hacer una intervención a nivel administrativo. Debo tener la reunión, que no nos gusta tener, las conversaciones con la gente adecuada para poder decir, mire, ¿sabe qué, señor gerente? La situación es esta. Este es el panorama, nos estamos viendo afectados a este nivel en productividad, estamos teniendo estos síntomas o estos diagnósticos dentro del equipo de trabajo de tal área y necesitamos comenzar a hacer una intervención en esto, esto y esto. 2 o 3 puntos prioritarios, no mucho para que haya foco, ¿verdad? Y después de que hayamos arrancado a trabajar, porque eso no, pues no pasa de un momento a otro, pero después de que ya arranquemos a trabajar en esos que decimos es la fuente generadora del riesgo, ya ahí es donde podemos comenzar a decirle a la gente, sabe que es que usted tiene que cambiar su comportamiento. Pero no es hasta ese momento que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque vamos a perder credibilidad. Cuando las personas traten de poner en práctica eso que nosotros les estamos dando en los programas o en los talleres. Así que tenemos que tener esa balanza y sí o sí, si queremos hacer una muy buena gestión del estrés laboral, sí o sí tenemos que arrancar por el cambio o la intervención a nivel administrativo. Es la única forma de verdad de hacerlo bien. Bien, causas comunes del estrés en el trabajo, pues ustedes ya seguramente las conocen. Principalmente hay un tema de expectativas. Las expectativas son importantes tenerlas en cuenta y es también importante saber que sí tenemos control sobre las expectativas porque creemos que pues, depende de la persona y es como, bueno, pues sí, él tenía unas expectativas y la realidad es otra, pues problema de él, ¿verdad? Cuando realmente sí es nuestra responsabilidad que desde la experiencia que estamos construyendo para el empleado, desde el momento que es reclutado, desde la primera llamada hasta incluso el día en que se pensiona o el día en que tiene un retiro voluntario, es decir, que ya toma la decisión de desvincularse de la organización, todo su camino recorrido pues es la experiencia que nosotros podemos dar para ellos es necesario que se tenga en cuenta desde la alineación de expectativas, porque ahí es donde comienza la frustración y es donde empezamos a tener una serie de respuestas que el día de mañana en un momento crítico o de un alto pico de estrés, pues nos va a jugar en contra. Entonces, las expectativas tenemos que trabajarlas, tienen que ser alineadas. No es que alguien tenga expectativas que no sean realistas. Realmente es un tema de alineación, porque por alguna razón esa persona dibujó en su mente un escenario que no se cumplió o que nunca se iba a poder cumplir. Esa información que recibió llegó de alguna manera, ¿sí? Entonces necesitamos es ver de qué forma estamos comunicando y qué tipo de verdad de mensajes está recibiendo la gente para ver pues dónde se están generando esas desalineaciones en relación a lo esperado versus lo que está pasando. Tenemos otro que también es la ausencia de autonomía, estos procesos realmente, esto es trabajar procesos, organizar la casa, ¿sí? La falta de autonomía y la percepción de pérdida del control en el trabajo tiene mucho que ver con la manera en cómo está organizado el trabajo. Ustedes saben, tema de duplicidad de roles, duplicidad en el liderazgo. Tenemos una gran cantidad de cosas que suceden porque se va un jefe, no lo reponen, llega otro, la otra persona nueva pues está entrando, entonces el reporte se va inmediatamente y nos saltamos la autoridad
de este líder que está llegando nuevo, su posicionamiento se vuelve difícil, restamos autonomía y no nos damos cuenta, creemos que estamos haciéndole un favor y en realidad pues lo que estamos haciendo es hacer un poco más difícil su adaptación y esa forma de respaldo en la que la empresa le da al líder para que genere confianza en los demás. Ese es un ejemplo, pero como ese, pues son muchos los casos y muchos los ejemplos que suceden de la falta de la dificultad en organizar un trabajo de alguna forma un poco más consistente con el riesgo psicosocial o con los factores psicosociales, pero que terminan por resultar en esa falta, en esa percepción de falta de control que está generando o incrementando la respuesta del estrés en todo el equipo. El ambiente de trabajo que cuando se vuelve negativo, se vuelve también un factor de conflictos. Entonces, el factor psicosocial, que ustedes saben, puede ser bueno en términos protectores o peligroso, ¿verdad? En términos ya de riesgo, en términos de salud, puede llegar también a ser de alguna forma como el pegamento que une las relaciones y hace sus vínculos fuertes, o por el contrario, la tijera que corta esos vínculos y separa y genera barreras y genera conflicto. Entonces, si nosotros logramos trabajar el factor psicosocial de relaciones como un factor protector a un nivel en el que el ambiente de trabajo se vuelve un apoyo social, ¿se acuerdan? Hablábamos hace un momento del apoyo como estrategia personal para el estrés. Si nosotros logramos eso, es como si ustedes tuvieran todo el tiempo a la gente trabajando cerca de un apoyo psicológico, porque van a tener siempre el grupo de apoyo, siempre va a estar ahí dispuesto. Entonces la gente, y de hecho hay estudios ya que corroboran esta información y lo vamos a ver más adelante en el webinar de felicidad, pero ya está demostrado que en efecto tener compañeros o amistades reales en el entorno laboral no solamente te vuelve más productivo, sino que además te aleja de estas respuestas de estrés de alguna forma patológicas. Entonces, ese ambiente de trabajo negativo que puede volverse un factor de estrés, podemos transformarlo, darle la vuelta para que nosotros como organización lo utilicemos como una herramienta de gestión del estrés que al final genere ese grupo de apoyo o ese estado protector para que los colaboradores pues puedan tener un estrés mejor manejado. Fíjense que no hablamos de no tener estrés, hablamos del estrés bien manejado. Hablamos también del desequilibrio entre la vida personal y laboral, que al final es hoy en día una de las tendencias que desde el 2021 viene cambiando los entornos laborales ya como una pauta establecida que sí o sí se debe cumplir. El tema de la desconexión laboral, el tema de el equilibrio vida laboral-trabajo, pero desde los horarios flexibles. Está el tema también de los días de disfrute personal, que cada vez hemos entendido lo importantes que son y cada vez son más las políticas que van saliendo alrededor de estos días personales. Todo eso, pues que ya entendemos, hay conciencia y buscamos que la gente se favorezca de ese equilibrio vida, trabajo, vida personal y trabajo. Y la falta de reconocimiento que al final se vuelve clave, la ausencia de estos estímulos que refuerzan el esfuerzo precisamente que la persona tuvo con su trabajo. Es indeseable, es desadaptativo y es peligroso. ¿Ya? Con eso se tienen que quedar. Eso no se nos puede olvidar. Cuando hablemos que es necesario, que es natural, todo eso sí, pero que debamos entonces, porque sea natural, aprender a vivir con el estrés, eso no. ¿Listo? Es indeseable, desadaptativo y sí es peligroso. ¿Listo? Entonces hay que intervenirlo desde aprender a manejarlo. Hay unos síntomas físicos como los dolores de cabeza, podemos tener trastornos gastrointestinales, cansancio excesivo porque pues definitivamente pues no hay una recuperación de la fatiga, entonces todo eso va a generar alteraciones, insomnio, ¿verdad? O en general parasomnias, porque puede ser de hecho cualquier
tipo de trastorno del sueño. Lo que sí es claro que hay una relación directa del estrés y tiene sentido porque necesitamos estar alertas para poder responder y si todo el tiempo creemos que tenemos que responder ante una situación, todo el tiempo vamos a estar alerta. Entonces va a ser muy difícil que logramos entrar en ese estado en el que podamos definitivamente desconectarnos para descansar y recuperar. Y luego están los síntomas psicológicos que hablamos de baja autoestima, pensamiento distorsionado, hablamos también a veces de la irritabilidad, pero que la irritabilidad puede ser irritabilidad o puede ser también cualquier tipo de respuesta emocional desbordada. Es decir, puede ser que la persona no reaccione irritable o agresivamente y puede ser que más bien logre aislarse o logre de alguna manera mm, tratar de huir de la emoción que está sintiendo o entrar en un estado un poco más depresivo, triste dentro de la situación. Así que lo importante aquí para saber si hay o no un síntoma psicológico es pensar si esa respuesta emocional pues es desbordada o no, es decir, si es mayor o desproporcionadamente mayor a la situación que está viviendo la persona o definitivamente pues es coherente con la situación que está viviendo. Ahí es donde vamos a poder saber si definitivamente esta respuesta aplicaría o no como un síntoma psicológico, porque pues nadie puede nunca decirnos, mire, es que la irritabilidad es mala. La irritabilidad es una respuesta también emocional. El tema es cómo se da esa irritabilidad y cuándo se da, bajo qué contexto. Entonces va a depender mucho de si es desbordada o no. En Colombia, ya hoy en día sabemos que el 60% de la población que trabaja, de ese 60%, hay un 61% que vive de la economía informal. El hecho de vivir de la economía informal hace que en contexto sociopolítico, el contexto cultural, tenga una carga adicional que al hablar de estrés laboral, pues estemos viendo ya un problema de salud pública también a nivel país y a nivel mundial realmente. Entonces, hay un tema y es que no podemos considerar que el estrés es único de nuestra organización. Nuestra compañía es así, la cultura es terrible, es que aquí todo el mundo vive estresado. Esto es hoy en día un problema de salud pública a nivel de Colombia. Lo que sí es que necesitamos entender que nuestro granito de arena va a ir haciendo la diferencia. Entonces, lo que sí podamos hacer desde la organización, sí va a hacer la diferencia poco a poco, claro, con muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero va a ir haciendo la diferencia. Entonces, hay que trabajar por esto, hay que buscar generar conciencias, trabajar con las familias, tener esa responsabilidad hacia la comunidad y comenzar a intervenir y de alguna forma enviar el mensaje correcto en relación a la gestión del estrés laboral. 15% de los trabajadores han tenido un desorden mental desde el 2019 y esto sigue en incremento. La pandemia, ustedes saben que dejó una huella muy importante. De hecho, hay un libro con el que me encontré que no lo he leído, pero estoy en deuda de hacerlo y es precisamente la huella que dejó la pandemia y en especial desde este entorno psicosocial. Entonces, eh, para los que les guste la lectura, se los recomiendo. Vamos a ver, yo también voy a hacer la tarea de leerlo, pero al final, el hecho de que exista este libro y que hayamos llegado a la necesidad de escribir sobre lo que sucedió ya como huella, quiere decir que este tipo de cifras pues todavía van a estar en aumento porque la huella, ese sello, esa marca que dejó y que de alguna manera todavía estamos sintiendo de cerca como si hubiese sido el año pasado, es un tema que tenemos que ir gestionando y que pues va a tardar muchísimo tiempo más en borrarse. Así que desde el 2019 hay un 15% adicional, pero lo que viene todavía está por descubrirse y tenemos que estar también atentos a estas cifras que van a ir llegando con los cierres de años. De estas cifras hay una que impacta y es importante y es que 301 millones de personas hoy en día están viviendo con ansiedad.
hoy en día, ¿sí? Es decir, producto de toda la situación sociocultural y sociopolítica en la que estamos, ya tenemos 301 millones de personas que hoy en día tienen que aprender a convivir con la ansiedad y la depresión. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde los entornos laborales para ayudar a que estas cifras de alguna forma no disminuya de pronto necesariamente porque en muchos casos ya van a ser crónicos, pero que puedan gestionarla y que el entorno laboral se vuelva, en vez de ser un agente que agrava la condición, sea un agente que ayuda a partir de el significado, de reafirmar identidad, de generar satisfacción, etcétera, etcétera, que sabemos son los beneficios del trabajo, que realmente ayude a que las personas pues, puedan sentir también esos recursos de los que hablábamos hace un momento para responder a esas situaciones ya de ansiedad y depresión que están en estas cifras son críticas realmente, están críticas. Esto nos lleva a pensar y a hablar y a considerar que las patologías del estrés, como el estrés agudo, ¿verdad? Son de alguna forma estos escenarios o estos cuadros clínicos que pensamos o consideramos pasa 1 en 1 millón y que en nuestra organización no están o por el hecho de que no estén diagnosticados, pues no tenemos que gestionarlos ni preocuparnos por ellos. Y está también esa duda de qué pasa si un colaborador llega diagnosticado con estrés agudo. Quiere decir que es una calificación de origen laboral, quiere decir que hice mal las cosas, tengo que defenderme, tengo que demostrar todo lo que he hecho, tengo que entrar. Y no, un poco el mensaje que siempre les doy, quitarnos los guantes, ¿verdad? Dejar de estar tan a la defensiva cuando suceden estos casos y realmente escuchar y tratar de ver si es el caso, que sea de origen laboral, pues ver de qué forma podemos ayudar a la persona a recuperarse exitosamente y a tener funcionalidad a pesar de su diagnóstico. Ese es el fin último de nosotros como prevencionistas. Si no lo logramos, porque es de alguna forma, pues es una probabilidad, ¿cierto? Es una probabilidad matemática que eventualmente pueda darse un caso de estrés agudo, pues debemos ver de qué forma sí podemos ayudar a gestionarlo. El estrés postraumático igual. Los casos de estrés postraumático que surgen como una respuesta de esa situación y es una respuesta tardía y puede pasar con mayor frecuencia. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que están subdiagnosticadas, que pasan desapercibidas de las estadísticas porque no van, no buscan asistencia y viven episodios que eventualmente se vuelven estrés postraumático y que no los consideramos relevantes y que están trabajando en nuestras organizaciones, pues es muy alta. Entonces, acá con estos casos, aun cuando parezca contraproducente, lo que hay que hacer es hablar de esto. Entonces, tenemos esa mentalidad de que si hablamos de esto, vamos a hacer que aparezcan casos, porque la gente al final dice, ay, sí, yo me veo reflejada ahí, van y buscan y ahí estaba la respuesta. Pero piensen que si lo hacen, están cumpliendo también con dar una respuesta a una persona que seguramente toda su vida ya había cambiado, perdió esa capacidad de dormir bien y recuperarse al día siguiente, de salir y disfrutar su trabajo y muchas otras cosas. Y que al ustedes comenzar a hablar de estos temas, de hacerlos visibles, de generar conciencia alrededor de las enfermedades derivadas del estrés, en vez de estar haciéndole un daño a la compañía, pues el chip en el que debemos montarnos es que le estamos haciendo un favor a una persona que seguramente le estaban pasando muchas cosas y no entendía qué era lo que le estaba pasando. Y cuando ya comienza a ver este tipo de información o a recibir esta educación, tiene mayores herramientas para poder responder a estas situaciones. Entonces, veámoslo de alguna forma como con esa responsabilidad social que tenemos desde las organizaciones. El síndrome de fatiga crónica es uno de los de mayor prevalencia en la población, precisamente porque el tema de fatiga crónica es muy difícil de recuperar si no hacemos un buen proceso de gestión del riesgo desde la fuente. Si nosotros solo trabajamos con la persona, con el individuo y no gestionamos su entorno, el tema de fatiga crónica va a estar siempre presente ahí. Entonces, la prevalencia es muy alta, o sea, la cantidad de casos pues
muy difícil que tengamos recuperaciones y que las personas pues, puedan comenzar a salir de la estadística, ¿sí? Entonces, la única manera es comenzar a hacer también gestión del entorno, del ambiente. Los trastornos del sueño, que ya hablamos algunos de ellos, y el pensamiento. ¿Listo? Ya para cerrar, entonces les quiero dejar esta reflexión. El pensamiento al final es nuestra arma de doble filo y es lo que podemos nosotros intervenir desde la organización. ¿Listo? Es conducta, es decir, toda conducta puede modificarse y aunque no lo observamos, tengan por seguro que es de alguna forma es viable que nosotros desde la organización lo podamos intervenir, lo podamos modificar. Entonces, el pensamiento, siendo además este el que antecede a la acción, se vuelve para nosotros una estrategia y lo podemos modificar y trabajar desde la comunicación. Entonces, ahí hay que jugar, es un fenómeno, ¿cierto?, psicológico con el que hay que jugar, pero que nos da la herramienta necesaria para poder generar una connotación distinta del estrés, un entorno mucho más coherente y consistente con el mensaje que queremos mandar y una respuesta de estrés mucho más controlada y con mayor probabilidad de éxito en su gestión. Al final, pues viene siendo conducta en sí mismo, consciente o inconsciente. Aquí es donde está el gancho del asunto. Si es consciente, pues chévere, porque ya podemos intervenirlo. Si la persona tiene un pensamiento en relación a qué es lo que le está generando el estrés, por qué siente lo que siente, por qué le cuesta modular o su respuesta emocional o qué recursos siente que le hacen falta, es mucho más fácil, ¿verdad?, de intervenir. Pero es limitado. Nuestra parte consciente, nuestra conciencia es limitada, ¿cierto? Es difícil que podamos todo aquello que es inconsciente traerlo a la conciencia, porque el inconsciente, por el contrario, es ilimitado. Entonces necesitamos hacer consciente lo inconsciente para que la gente pueda comenzar a modificar su pensamiento. El pensamiento o las ideas inconscientes están fuera del alcance de lo que como organización podemos hacer, pero el consciente no. Ahora, los mensajes reiterados, el mensaje repetitivo, el organizar el entorno y hacerlo de alguna forma apropiado a ese mensaje que queremos mandar y despertar en la conciencia, hace que las personas comiencen a traer de su inconsciente ese tipo de cosas y las empiece a intervenir. Como cuando uno aprende a manejar. Uno aprende a manejar y todo es consciente. Uno ya aprendió a manejar y hace todo en piloto automático y muchas cosas quedan ya en esa parte inconsciente. Ahora, cuando yo tengo un evento, por ejemplo, un accidente, todo eso que se había ido a la parte inconsciente regresa a la conciencia y soy mucho más cuidadosa, comienzo a tener incluso episodios de estrés postraumático, ¿verdad? Entonces, para poderlo intervenir y mejorar, debo traerlo de nuevo a la conciencia. Debo buscar hacer consciente lo inconsciente. Listo, muy bien. Entonces, ya con esto, pues les dejo ya los tips de qué es lo que podemos hacer. Recuerden que todo es cuestión de lenguaje. El lenguaje se vuelve el filtro de la vida, realmente. Todo depende de las palabras que usemos. Lo que nos gustó, lo que no nos gustó, todo depende de cómo lo digamos y cómo lo expresemos. Así que vamos a aprovechar el lenguaje como conducta, que también lo es, para modificar el pensamiento. Por ejemplo, esos pensamientos que pueden ser negativos y que al repetirlos tantas veces se vuelven creencias limitantes, vamos a comenzar a trabajarlos hacia una creencia más potencializadora que me va a permitir la respuesta favorable y ver la oportunidad en la dificultad. ¿Listo? Tips para el trabajador, para los que están aquí acompañándonos desde el rol de trabajador. Respiración profunda, guiada, autoguiada, ayuda a la activación. Acuérdense que es una respuesta fisiológica, entonces la respiración nos ayuda con esa activación fisiológica. La detención del pensamiento, que es el ejercicio que hablábamos, y es cambiar la forma del lenguaje como estamos teniendo nuestras expresiones también en el lenguaje interno para empezar a cambiar la forma como vemos el agente estresor. El establecimiento de límites, esto es difícil de trabajar, pero es
tal vez es la única forma realmente de poder gestionar el estrés de forma preventiva, no de manejar la respuesta de estrés cuando ya sucede, sino en una forma preventiva, lograr realmente que a través de decir no, de organizar, de ser muy claro en cuáles son tus tiempos libres y cuáles son tus tiempos laborales, de respetar muy bien ese tipo de situaciones y que cuando se presenta un hecho aislado o un pico o algo muy específico, no sientas que estás cansado para hacerlo porque es una vez y lo puedes gestionar, pero si es todo el tiempo, tu misma respuesta se va a ir cansando, tu misma respuesta de huida, vas a ya dejar de correr. Entonces, esos límites pues tienen que estar muy claros. ¿Cómo los establecemos? Haciéndolos conscientes. ¿Cómo los comunicamos? A través de un lenguaje que realmente sea más positivo, constructivo que limitante o más bien generando pues ese ruido que puede incrementar el estrés, incluso despertarlo en otros. Y en la focalización de emociones placenteras, no emociones buenas ni malas, no hablamos de emociones negativas ni positivas, hablamos de emociones y emociones que unas que nos generan más placer que otras y otras que pues definitivamente pues no son tan agradables de sentir, pero que todas están allí por una razón. Y para la organización, pues ya tienen todos los tips, los hemos hablado durante todo este evento web, pero les hago resumen. Primero, la detección temprana, entender qué pasa con el estrés es clave también. Implementar esos programas de cultura y cambio, que al final, cuando de verdad trabajamos cultura, estamos alineando ese contexto que sea coherente con eso que estamos nosotros hablando desde la prevención. La educación, que tiene que sí o sí estar dirigida a líderes, porque los líderes pues son nuestros principales aliados para gestionar esto dentro de los equipos, y los canales de comunicación. No hay un buen plan de comunicación si la gente primero no puede acceder a estos canales de comunicación en doble vía, solo reciben información pero no pueden comunicarse con la misma organización. Y dos, si esos canales de comunicación no están alineados con lo que está pasando en prevención. ¿Listo? Entonces ahí hay que hacer esa claridad. Y la intervención desde la fuente, que se vuelve un pilar dentro de este tema. Bien, chicos, entonces les dejo bibliografía para que puedan ir trabajando estos puntos. La idea es que puedan ir estructurando sus programas también desde la política de la política psicosocial de salud mental de la organización. Recuerden que todos los temas de los que hemos venido hablando es un pedacito más para que vayan armando el rompecabezas y puedan estructurar toda la intervención psicosocial desde la estrategia. ¿Listo? Esta bibliografía es precisamente para que entiendan un poco más desde dónde pueden abordar el estrés y qué es lo mejor que pueden hacer para las necesidades propias de su organización. Y con todo el gusto, pues vamos a estar muy pendientes de las dudas que puedan tener para poderlos asesorar en estos programas de manejo del estrés, que sé que pueden ser muy difíciles a veces de acuerdo a los casos. La casuística aquí se vuelve importante analizar. Y vamos a estar acompañándolos, obviamente, pues en toda esta fase de planeación para sus programas de prevención del estrés. Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen día. Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio académico de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos igualmente un excelente día. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros participantes, por habernos acompañado en una acción educativa más. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento.
Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral.